Se avecina un shock de recesión, advierte Bank of America. Estados Unidos podría entrar en recesión a medida que la Reserva Federal endurece su política monetaria para controlar la inflación, advirtieron analistas. El panorama macroeconómico se está deteriorando rápidamente y podría empujar a la economía de Estados Unidos a una recesión a medida que la Reserva Federal endurece su política monetaria para controlar la inflación creciente, advirtieron este viernes analistas de Bank of America, BofA, por sus siglas en inglés, en una nota enviada a clientes. El shock inflacionario empeora, el shock de tasas apenas comienza, el shock de recesión se acerca, escribió el estratega jefe de inversiones del Bank of America, Michael Hartnett, en una nota a los clientes, y agregó que en este contexto, el efectivo, la volatilidad, las materias primas y las criptomonedas podrían tener un rendimiento superior a los bonos y acciones. La Reserva Federal señaló el miércoles que probablemente comenzará a reducir activos de su balance de $9 billones en su reunión a principios de mayo y lo hará casi al doble del ritmo que lo hizo en su anterior ejercicio de ajuste cuantitativo, mientras enfrenta una inflación que se sitúa en un máximo de 4 décadas. Una gran mayoría de inversionistas también espera que el Banco Central suba su tasa de interés clave en 50 puntos básicos. En términos de flujos semanales notables, Bank of America dijo que los fondos de acciones de mercados emergentes tuvieron la mayor entrada en 10 semanas con $5.300 millones en la semana hasta el miércoles, mientras que los instrumentos de deuda de mercados emergentes atrajeron $2.200 millones, su mejor semana desde septiembre. También fue una octava semana de salidas para las acciones europeas en $1.600 millones, mientras que las acciones estadounidenses presentaron una segunda semana de entradas, agregando $1.500 millones en la semana hasta el miércoles. Así espera el Banco Mundial que crezca el PIB en los países de Centroamérica para 2022. Se espera el PIB de Panamá crezca 6,5% para este año, la cifra más alta de la región. El Banco Mundial publicó hace unos días que se espera un crecimiento de 2,3% para 2022 en América Latina y el Caribe, el cual anteriormente se había esperado fuera de 2,6%, esto después de que el año pasado, gracias a la reactivación económica después de la pandemia por COVID-19, el crecimiento se posicionara en 6,9%. Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, habló al respecto: nos encontramos en un entorno mundial de gran incertidumbre, que podría impactar en la recuperación post-pandemia. No obstante, a largo plazo los desafíos del cambio climático serán aún más apremiantes, lo que nos obliga a avanzar de forma urgente hacia una agenda de crecimiento más verde, más inclusiva y que eleve la productividad. Sin embargo, Banco Mundial espera también que el Producto Interno Bruto, PIB, de los países siga con su recuperación después de la crisis por pandemia, aunque esta recuperación es moderada. Destacó en el nuevo informe de la institución: consolidar la recuperación. Aprovechando las oportunidades del crecimiento verde, que se espera el PIB de Panamá crezca 6,5% para este año, la cifra más alta de la región de Centroamérica. Adicional a esto, para 2023 y 2024 se espera tenga crecimientos del 5%, de cerca le sigue República Dominicana con una expectativa de crecimiento del 5% en su PIB para este año, porcentaje que se espera repita los dos siguientes años. En tercer lugar, se ubica Costa Rica con un 3,4% en 2022 y con una leve caída a 3,2% para 2023 y 2024.
Esta tercera posición la comparte con Guatemala con igualmente el 3,4%, que se espera pase a 3,5% para 2024. En cuarto lugar en Centroamérica, se ubica Honduras que se espera aumente su PIB en un 3,1%, y para los dos siguientes años un porcentaje de 3,6 y 3,7% respectivamente. El quinto lugar lo comparten El Salvador y Nicaragua con un 2,9%, El Salvador tendría una caída a 1,9% para 2023 y una leve recuperación para llegar a 2% en 2024, Nicaragua bajaría a 2,3% para 2023, pero se repondría para llegar a 2,5% en 2024. Expertos de Wall Street empiezan a vaticinar recesión en 2023 en base a una serie de banderas rojas. Mientras que las criptomonedas se mantienen en un periodo de acumulación en la zona baja del rango prolongado desde los máximos alcanzados en octubre pasado, la economía de los Estados Unidos añadió alrededor de 500,000 de nuevos puestos de trabajo en marzo, según esta fuente. El Dow Jones estima la media de la industria alrededor de un 6% de su máximo histórico. Además, se estima que los hogares de la nación pudieron ahorrar cerca de 2,5 miles de millones de dólares extra durante los meses de pandemia. Lo que parecen buenas noticias, sin embargo, llegan en medio de un ambiente de recesión desde Wall Street. ¿A qué se debe el pesimismo de algunos expertos? Son varios los motivos que llevan a una recesión económica de escala mundial. Por una parte, muchos países, y sus respectivas economías, no se habían recuperado de la anterior recesión de 2008, cuando estalló la burbuja inmobiliaria en el momento que se inició la pandemia de COVID-19. Desde entonces, si bien se han aprobado ayudas y en países de la zona euro, por ejemplo, existe un ambiente cooperativo para mantener economías a flote, esto no puede durar para siempre. Y en este contexto, se ha iniciado una guerra. La invasión de Rusia a Ucrania puede parecer un asunto regional que solo atañe al este de Europa, pero las ramificaciones llegan a todo el mundo. Resulta que tras el corte de suministro en las exportaciones de Ucrania el precio del combustible se ha disparado en países de Europa, pero también la escasez de ciertos productos, como fertilizantes en Perú, por ejemplo. Y es que en la economía global en la que vivimos cortar rutas con gran actividad puede causar disturbios al otro lado del mundo por el encarecimiento de los bienes. Es lo que está ocurriendo en Perú actualmente entre otras complicaciones. Por su parte, Gary Psegeo, director de ingresos fijos en CIPC, ha manifestado que según su perspectiva el mercado ya estaría dando señales de una posible recesión en la forma de la inversión de la curva de rendimiento que tuvo lugar tras iniciarse el conflicto. ¿En qué nos afecta todo esto? Por una parte, ya son varios los inversores de alto nivel e incluso los ex trabajadores de la Reserva Federal de los Estados Unidos, quienes manifiestan que la economía puede encontrarse con una recesión de gran calibre en 2023. Como dicen los expertos, la historia tiende a repetirse y Lawrence Summers, exsecretario del Tesoro, lo explica aludiendo a que durante los últimos 75 años cada vez que la inflación ha sobrepasado el 4% y el desempleo ha ido por debajo del 5%, la economía de los Estados Unidos ha acabado en una recesión en menos de los 2 años siguientes. ¿Qué podemos hacer al respecto? Para empezar, no es que haya una receta mágica para escapar a esta situación que va mucho más allá de los problemas locales.
Sin embargo, una posible vía para evitar la devaluación de los activos es cambiarlos por otros que no sufran la misma devaluación, es decir, oro, plata o bienes inmuebles. Si bien el camino no es sencillo, teniendo en cuenta la posibilidad de que otra recesión importante podría estar cerca, podemos tomar medidas preventivas. La educación en finanzas es muy recomendable para poder tomar decisiones adecuadas sobre el uso de nuestros activos.